Bien. Vamos a ver, el tema ahora es extracción líquido-líquido en contracorriente, doble alimentación. Aproveché el esquema del tema anterior y vamos a desarrollar primero por Janek y después hacemos el equivalente por Tamario. Lo que estamos haciendo aquí es agregar una segunda alimentación en la etapa N y vamos a analizar cómo el impacto que esto tiene en la operación y vamos a hacer el desarrollo en el diagrama de Janek. Entonces se agrega una segunda corriente con sus respectivas coordenadas en el diagrama de Janek. Vamos a hacer balance de masa equivalente a lo que hicimos en el análisis para una única alimentación. Vamos a hacer un balance de masa en este entorno, vamos a llamarle entorno 1. Un balance de masa en el entorno al que llamaremos 2. Y un balance de masa en este entorno 3. La diferencia entre el entorno 2 y 3 es la introducción de la segunda alimentación. Y vamos a ver eso, a raíz de eso, en qué desencadena el análisis. Entonces, vamos a comenzar por el balance de masa en el entorno 1. Ingresa la corriente Rn' más S', sale RNP' más EN más 1'. Si pasamos restando EN más 1', nos queda la diferencia de dos corrientes que están en operación entre sí. Estamos diciendo estas dos corrientes Rn con En más 1 están en operación. Eso significa que nos va a quedar la diferencia de RNP menos S' en el segundo miembro, que también corresponden a dos corrientes que están en alimentación entre sí. Perdón, están en operación entre sí. A esta diferencia la vamos a llamar delta R1'. Vamos a hacer un balance de masa en el entorno 2 y vamos a decir ingresa F1', ingresa F2' e ingresa En más 1'. Y sale Rn' más E1'. Si pasamos al primer miembro de E1' restando, nos queda en el segundo miembro Rn' menos En más 1'. Esta diferencia Rn' menos En más 1' es igual a esta diferencia a la cual habíamos llamado delta R1'. Por otro lado, esta suma es igual a F, ¿sí? Una corriente global. O sea, puedo decir F1 más F2 es
es igual a una corriente F global de alimentación. Con lo cual esto se transforma en F menos E1' igual a delta R1'. Hacemos un balance de masa en el entorno 3. Ingresa F1 más EN', perdón, aquí confundí, vamos a llamarlo para no confundirnos, F', igual lo que sale es Rn-1 más E1'. Si pasamos E1 restando, F1' menos E1' es igual a Rn-1' menos En'. Igual veamos lo siguiente. De esta expresión podemos hacer F1' menos E1', ¿sí?, que es esta misma expresión, y la llamaremos delta R'2. Esto significa que F1' menos E1' más F2' es igual a delta R1'. Y esta diferencia, por lo que acabamos de ver, la llamamos delta R2' más F2' igual a delta R1'. Es lo mismo que decir que delta R2' es igual a delta R1' menos me quedé sin espacio. Vamos para el segundo intento. Delta R2' es igual a delta R1' menos F2'. Esto plasmado en el diagrama de Janek. Voy a reescribir F2, X, F2 y N, F2.
Entonces, en Janet NR, vamos a ubicar F1', F2', asumiendo de que las dos no tienen nada de B, estarán sobre el abscisa. Vamos a asumir de que el solvente es puro. Nuevamente repito, si el solvente no es puro, tendrá su coordenada en Janet distinta al infinito y habrá que posicionarlo. Lo que estamos diciendo de acuerdo a estos balances es que va a haber dos delta R, delta R1', delta R2', y que se van a configurar de la siguiente manera. Por un lado, nosotros vamos a disponer de un RNP deseado, vuelvo a escribir aquí, F1 más F2' igual a F'. Posicionaremos F', donde F' sabemos que se encontrará entre F1 y F2', ¿sí? No necesariamente en el medio, eso depende del aporte de cada una de las corrientes de F1 y F2. Tendremos F', luego síganme aquí, F' menos E1' es delta R1'. ¿Sí? Entonces, primero debemos ubicar E1'. Para ubicar E1', nosotros, asumiendo que el solvente es puro, se ubicará en el infinito. No obstante, a partir de F' y aplicando el mismo desarrollo que veníamos haciendo, o sea, que hicimos para contracorriente con una única alimentación, en realidad fue un desarrollo que hicimos cuando comenzamos a incursionar en este tipo de operación con una única etapa. Habíamos llegado a la conclusión de obtener el punto M de mezcla a partir de la coordenada NM. NM igual a NF más el solvente dividido F'. Ojo que estamos hablando de F', donde F' es la suma de F1 más F2'. Posicionado el punto de mezcla, estamos en condiciones para que se cumpla el balance de masa de toda esta operación, donde se alimenta F1, F2 y el solvente, para que se cumpla el balance de masa, por ese punto de mezcla también debe ser el resultado de
sumar RNP con E1, que son las corrientes periféricas resultantes de la operación. Ubicamos E1. Teniendo ubicadas las corrientes periféricas F1', F2', E1', RNP y eventualmente S, digo eventualmente por si no llega a estar en el infinito, ubicarlo en algún punto, podría ser que S esté ubicado aquí. Y el trazado que aquí hicimos vertical, este trazado vertical, habría que hacerlo a este punto. Y todo el resto del desarrollo se repite. Repito, teniendo entonces las corrientes periféricas, ahora estamos en condiciones de poder evaluar lo que hicimos aquí, evaluar las diferencias. Fíjense, si a F' le restamos E1', si a F' le restamos E1, me faltó el prima, ya lo pongo. Si a RNP le restamos S', también nos da el mismo punto delta R1'. Entonces, la intersección que esté dada por esas dos líneas me va a identificar el punto de intersección delta R1'. Lo trazo en azul. Entonces, E1 que pasa por F, el solvente que está en el infinito, que pasa por RNP, en la intersección define delta R1'. Ahora, luego demostramos que la diferencia F1' menos E1' es igual a un delta R2'. Pero este delta R2' es la diferencia de restar la delta R1', que ya lo tenemos ubicado aquí abajo, le restamos F2'. Entonces, la intersección de la línea delta R1', F2' con aquí F1', E1', me va a posicionar el delta R2'. Lo voy a hacer en trazo amarillo. Hemos dicho E1' que pasa por F1. Vamos a hacer lo siguiente.
Ok. Bueno, algo todavía se sigue entendiendo. Vamos a... Vamos con el trazado nuevamente. Estábamos con línea azul. Que pasa por F. En su intersección con la vertical en RNP. Esto es si el solvente es puro. Teníamos delta R1'. Luego habíamos dicho que la diferencia F1' menos E1' para ubicar delta R2 se obtenía con la diferencia entre delta R1' y F2'. Esto significa cambio a amarillo. Entonces, desde delta R1' con F2', F1, E1, vamos a dejar ahí, a ver si logramos lo deseado. Acá era S', YS y NS. Y acá nos faltaba N, R. Y vamos a borrar estas dos líneas, vamos a reconstruirlas. Estamos diciendo, volvemos a repetir, de acuerdo al esquema
F1 menos D1', que me da delta R2' en la intersección con la diferencia de delta R1' con F2'. Entonces, segmento F2' con delta R1' y por el otro lado F1' con E1'. Bueno, no llego a la intersección. Esto es S'. Bien, vamos a posicionar delta R2'. Será la intersección de las dos líneas amarillas. Bien. Para repetir, debido al tiempo que me demandó esto, vamos a repetir el procedimiento. ¿A qué responde todo esto que estamos haciendo en las coordenadas de Janek? Primero tenemos que ubicar las corrientes a las que yo les llamo periféricas. Entonces tenemos que ubicar F1, F2, su resultante F, que es la sumatoria de F1 más F2, ¿sí? Siempre hablando en términos de prima. RNP, E1', y bueno, y el solvente eventualmente si tiene alguna ordenada distinta del infinito. A partir de ubicar las periféricas, tengo que hacer uso de este razonamiento que hemos establecido aquí, donde F, de acuerdo a lo que dijimos acá, F menos E1' es igual a delta R1'. Entonces, si a F' le restamos E1', el segmento ubicará delta R1' en la intersección con la vertical, en este caso de RNP con S. Lo estamos diciendo acá. RNP, si le resto S', da como resultado esta corriente ficticia denominada delta R1'. Y si a delta R1' le restamos F2, es decir, delta R1' con F2, el segmento determinado por estas dos corrientes, en su intersección con el segmento F1', E1', darán origen a delta R2'. Entonces, F1' con E1', en su intersección, obtenemos el posicionamiento de delta R2'. Bien. Ese es el desarrollo doble alimentación en Janek. Ahora, ¿cómo trazamos las etapas? ¿Sí? Ustedes, como verán en este esquema, tendremos etapas desarrolladas anteriores a la inyección de la segunda corriente y habrá etapas que tienen que ver con la operación posterior al haber ingresado la segunda corriente. Entonces, trazo rojo, línea de unión que nace en E1. Si venimos a este esquema, E1 está en equilibrio con R1, entonces posicionamos R1. R1 está en operación con E2, entonces trazamos línea de operación. Esa línea de operación, como se trata de un par de corrientes en operación entre sí, anterior a la inyección de la segunda alimentación, entonces debe responder a las conclusiones que obtuvimos del balance en el entorno 3. Y del balance del entorno 3, lo que obtuvimos como punto de operación es delta R2
Por lo tanto, la línea de operación en esta instancia debe estar dirigida o debe pasar por el punto delta R'2. Trazo en amarillo. Entonces, desde R1 hago el trazo a delta R2 y voy a ubicar la corriente que está en operación con R1, es decir, E2. Línea de unión que nace en E2 determina el posicionamiento de R2 línea de unión, línea de operación de R2 hacia delta R2 y nos posiciona E3 Aquí estamos con Rn-1. Desde Rn-1, nuevamente línea de unión que va hacia delta R2 y nos posiciona esto es EN. Aquí tenemos Rn. Veamos aquí. Rn corresponde a la corriente de equilibrio con EN, pero en la etapa donde se inyecta, donde ingresa la segunda corriente. A partir de que se ingresa la segunda corriente, ya debo operar con el delta R analizado con el entorno 1 y con el entorno 2, del cual, o sea, al cual, digamos, con ambos entornos concluíamos que el punto en común de operación era delta R1', que lo tenemos aquí abajo. Entonces, posicionado delta Rn, ahora el tendido de la recta de operación no va a delta R2. ¿Okay? Desde Rn hacemos el tendido de la línea de operación a delta R1. ¿Qué es lo que nos indica ese cambio? Cuando superamos esta línea amarilla que quedó conformada por la unión de delta R1' con F2' y proyectada corto a la línea, al segmento resultante de unir F1' con E1'. Cuando supero entonces esta línea con una línea de unión, como es esta, ya comienzo a operar con delta R1'. Con azul. Entonces,
Aquí ubicaremos, entonces, esto es línea de operación, EN más 1. Línea de unión ubicaremos 1, línea de unión, tendremos, perdón, planteamos una discontinuidad y tenemos aquí RNP menos 1. Que opera con ENP. Y ENP. Bueno, van a tener que disculpar un poco el trayecto de la línea de unión, no es exactamente así, si venimos reflejando una tendencia, sí, claramente ahí estoy forzando una situación que es dudosa. Pero bueno, para copiar el desarrollo del esquema tal como está planteado, ENP está en equilibrio con RNP, por lo tanto, la línea de unión que nace en ENP debe coincidir con RNP. Ahí estaríamos en esta última etapa, con lo cual ya terminamos el desarrollo. Ustedes en la parte práctica, estos numeritos, o sea, estas etapas n van a ser números discretos, o sea, van a tener el número de etapas requerido para lograr la extracción de una corriente F1 y F2, alimentadas en distintas etapas, y lograr un refinado de estas características. El trazado, o sea, la identificación de las etapas. Esta es la etapa 1, etapa 2, etapa N, etapa NP. Haciendo una analogía con destilación, tenemos de esta manera, con esta segunda alimentación, con la inyección de la segunda alimentación, se generan como dos zonas. La zona anterior y la zona posterior de operación. Con lo cual, las condiciones de operación antes y después de la segunda alimentación cambian. Cuando hablo de este cambio, digo que cambia el punto de operación. Delta R2, que estaba aquí, se operó en la primera zona, es decir, antes del ingreso de la segunda alimentación. Una vez ingresada la segunda alimentación, cambia el punto de operación por delta R1' y la segunda zona de operación de la extracción líquido-líquido posterior a la segunda alimentación ya opera contra el del punto delta R1', es decir, con esta zona. Bien.